La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos. Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos y a todas, les damos una cordial bienvenida a esta temporada de nuestro programa La Ruta de los Alimentos, Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Un programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Soy Paola Segovia Tamayo, encargada de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, y junto a Osvaldo Montenegros, encargados de difusión de carreras de esta unidad, les vamos a acompañar en esta ruta de los alimentos. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Paola, bien, ¿y tú? Expectante por dar inicio a este nuevo programa que tiene como título Agroecología hacia un nuevo paradigma. Sí, es un tema súper interesante que también está muy en moda, digamos. La gente siempre está hablando del tema agroecología como un área para proteger también lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y para eso tenemos dos interesantes invitados. El primero que vamos a presentar es al doctor Mauricio González Chang. Él es académico del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de nuestra facultad. También es profesor de la Escuela de Agronomía y especialista en agroecología. Y también es exalumno de nuestra facultad, así que eso también nos llena de orgullo. Hola Mauricio, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venirnos a explicar qué es esto de la agroecología, de este nuevo paradigma. Y también tenemos una invitada. Sí, hoy también nos acompaña Catrina Meneses Pino, agrónoma de la UACH. ¿Cómo estás, Catrina? Hola, muy bien. Muchas gracias igual por la invitación. Titulada hace muy poco tiempo. ¿Hace cuánto te titulaste, Catrina? Sí, me titulé en agosto del año pasado, de aquí mismo de la Universidad Austral. Mi tesis también la hice asociada a agroecología y la realicé con el profesor Mauricio. Ahí está, con el profesor y su alumna. ¿Actualmente estás trabajando? Estoy trabajando en un proyecto de investigación en un Fondesit, también con Mauricio, asociado al cultivo de flores y de controladores biológicos. Interesante, yo creo que más adelante vamos a retomar a eso. El tema de las flores, que también le gusta Sí. mucho a la gente, que también aporta mucho a lo que tiene que ver al cuidado del medio ambiente, de las abejas y todo. Esos temas que nos interesa abordar en este programa, que tiene como objetivo también conocer lo que pueden hacer los futuros y futuros agrónomos y los futuros y futuros ingenieros en alimentos. Pero ahora vamos a partir con la primera pregunta. Hoy día el nombre del programa es Agroecología hacia un nuevo paradigma. Mauricio, cuando hablamos de un paradigma, específicamente la agroecología, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿A qué conceptos? ¿Qué es un paradigma, por ejemplo? Conversar? ¿Cómo le explicamos a las personas? Un paradigma es una idea que se establece en la mente de las personas que les permite entender la realidad de cierta forma. Generalmente estos paradigmas están tan arraigados en las personas que es difícil concebir una realidad que sea distinta y que de alguna manera desafíe estos paradigmas. Desde este punto de vista de la agricultura, el paradigma que impera hoy en día es que la agricultura debiese hacerse en gran escala, en forma de monocultivo, cultivando una especie en grandes superficies, lo cual implica una producción importante de alimentos, sin embargo, en desmedro del medio ambiente, ya que este tipo de cultivos utiliza productos de origen sintético, como pesticidas o herbicidas o fungicidas, los cuales son tóxicos para el medio ambiente, tóxicos para la salud humana, pero al mismo tiempo generan un impacto desde el punto de vista agronómico sobre la resistencia que estos productos pueden generar a distintos insectos, malezas o también enfermedades. Por lo tanto, cuando hablamos de un cambio de paradigma, tratamos de pensar en cómo podemos cambiar este sistema para que así pueda producir alimentos de forma sustentable, sin dañar el medio ambiente, pero al mismo tiempo promoviendo un nivel de producción que permita alimentar a la humanidad. Y en ese sentido es que estudios recientes nos demuestran que sistemas que están basados en principios y prácticas ecológicas pueden efectivamente contribuir a lo que les he mencionado. Mauricio, y en ese sentido, porque siempre se habla de que va a haber hambre en el mundo, de que hay gente que pasa hambre, tú lo que mencionas es que la agroecología es
permite generar alimentos, entonces, permitiría, si uno usa, digamos, las técnicas que ustedes proponen, sin generar un impacto negativo en el medio ambiente? ¿Es posible? O sea, efectivamente, no. La agroecología es una disciplina científica que se planteó por primera vez en el año 1928, y que recientemente ha tenido grandes avances, sobre todo por artículos científicos que han tratado de recopilar mucha información sobre el tema, tratando de sintetizarla a través de metaanálisis, por ejemplo, o de síntesis de literatura que son bastante extensivos. Y en ese sentido, efectivamente, al no ocupar productos de síntesis química, no tienen un impacto en el medio ambiente y tampoco generan un efecto sobre la salud humana desde el punto de vista de la producción de cáncer, donde ya se ha estudiado y está bastante entendido el efecto que pueden tener este tipo de productos químicos sobre la salud humana. Y en ese sentido, desde el punto de vista de lo que tú mencionas del hambre, hoy en día existe suficiente alimento para alimentar a todo el mundo. De hecho, se produce entre un 10 y un 15% más del alimento que el planeta necesita. Sin embargo, existe un problema asociado con la distribución del mismo, en donde en países africanos, por ejemplo, o incluso latinoamericanos, hay gente que muere de hambre. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, México o incluso Chile, gente muere de obesidad o de enfermedades asociadas a el consumo excesivo de alimentos, lo cual en realidad supone que estos problemas de distribución o de seguridad alimentaria, que se refiere a el acceso que pueden tener las personas en el mundo al alimento, estaría dado por estas ineficiencias de nuestro sistema asociadas con la mal distribución, así como también con las pérdidas que se pueden producir antes de, por ejemplo, que estos alimentos lleguen al consumidor. Uh-huh. Sí, yo, Catrina, tú comentábamos hace un momento, ¿verdad?, que está recién titulada. Desde el punto de vista como estudiante y ahora ya como profesional, como agrónoma, primero, ¿qué te encantó? Porque finalmente tú también trabajaste tu tesis, ¿no es cierto?, en este tema. Y un poco, ¿cómo ves tú, ya sea un momento atrás como estudiante o quizás cambió ahora como profesional, cuál es la importancia que tiene la agroecología para la producción de alimentos? Bueno, como decía Mauricio, este nuevo paradigma quita el paradigma anterior de los monocultivos, de la dependencia a insumos externos para los productores. Entonces, en ese ámbito, yo quería aportar con mi trabajo final de tesis a los pequeños productores, y me enfoqué principalmente en una problemática que ellos tienen, que es el acceso a certificaciones orgánicas o agroecológicas. Y me enfoqué en los sistemas participativos de garantía, que son un tipo de certificación que se está como recién planteando. Bueno, igual ya tiene un tiempo en otros países, pero en nuestro país aún no está tan extendido. Y creo que como estudiantes y como agrónomos tenemos que ser capaces de observar esas problemáticas y abordarlas desde el punto de vista desde los productores, no desde la academia o no desde la producción, sino que desde ellos, y que ellos sean los protagonistas de las nuevas tecnologías o de la nueva información que se va generando. Tú, Catrina, tú ahí trabajaste con las comunidades entonces, ¿no? Hice una revisión bibliográfica, pero sí mi práctica y ahora también el trabajo que estoy realizando me ha ayudado a acercarme a los productores, entonces conozco bien de cerca la realidad que ellos viven. Yo mi práctica la realicé en la cooperativa Semilla Austral, que está formada por guardianas, principalmente guardianas de semillas tradicionales. Entonces eso me permitió ver su realidad, su día a día, las problemáticas que enfrentan, y claro, una problemática importante es el acceso a certificación, y por eso enfoqué mi trabajo en ellas. ¿Y tú dirías que, no sé, es como una forma de vida que uno va adoptando cuando conoce el tema de la agroecología, se va encantando, cuando uno ve a la gente como... no solamente que lo ve como un trabajo, sino también que lo hace con amor, con cariño? Es lo que yo he visto cuando he asistido a este tipo de acciones que tienen que ver con agroecología, con huertos. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho ellas como que es mucho cariño, es mucho amor lo que le entregan a las prácticas que ellas viven día a día.
Yo creo que sin esa entrega no se podría, en realidad. Entonces, igual, por eso yo creo que es tan importante tener la visión de ellas y ellos como foco, en realidad, porque ellos son los protagonistas al final de los sistemas agroalimentarios. Entonces, tenemos que enfocarnos en ellos. Es súper interesante, Osvaldo, porque en el fondo también lo que nos cuenta aquí Catrina tiene que ver con una perspectiva, con un camino que también pueden adoptar futuros y futuras ingenieras en alimentos, agrónomos, agrónomas, como una opción también que está vigente y que es importante y que aporta a todo el tema de lo que tiene que ver con la producción de alimentos, de que tanto, la seguridad alimentaria, de lo que tanto se habla, ¿no? Claro, y la vinculación con los productores, con las comunidades, como señala Catrina, también cobra una gran relevancia, ¿no es cierto? Ahí quizás Mauricio igual ahora ya nos puede contar cómo se puede llevar este tema de la agroecología en las ciudades, en las urbes, con ejemplos más concretos que las personas que nos están escuchando también pueden decir, chuta, yo también lo podría hacer en mi barrio, yo también lo podría hacer donde vivo. No sé si nos puedes compartir, Mauricio, alguna de tus experiencias, no solamente aquí a nivel local, sino lo que tú conoces también a nivel internacional. Bueno, la agroecología se basa en tratar de imitar la naturaleza, en tratar de ocupar ciertos principios ecológicos y traducirlos en prácticas que pueden ser incluso prácticas que se pueden ocupar en sistemas convencionales, como por ejemplo la rotación de cultivo, que es una forma de diversificación en el tiempo y en el espacio, pero va un poco más allá, por ejemplo, haciendo también cultivos intercalados, integrando flores, reciclando la materia orgánica, haciendo compost o bocachi, o fermentando guano para poder producir gas, por ejemplo. Y un punto muy importante es poder promover la diversidad mediante asociaciones de cultivos o incluso con distintas variedades de cultivos. Y ahí es donde nosotros podemos ocupar el patrimonio que tenemos, tanto de semillas de poroto, de semillas de hortalizas y, ¿por qué no decirlo?, las semillas de papa, de las papas chilotas, las papas de colores, que incluso nuestra facultad tiene un proyecto muy lindo desde ese punto de vista. Y tenemos un banco de papas. Tenemos también un banco de papas también. Entonces ahí es donde tenemos esa variabilidad genética que es muy importante para ayudarnos, por ejemplo, a prevenir estos impactos del cambio climático. Por lo tanto, en las ciudades nosotros podemos aplicar estos principios y podemos ir cultivando en espacios que puedan estar disponibles para el crecimiento de estas plantas. Entonces, lo que sería interesante ahí es poder evaluar qué plantas se llevan mejor con otras, porque no todas las plantas se pueden juntar. Hay algunas que tienen efectos positivos entre ellas y otras efectos negativos. Y es ahí donde el conocimiento tradicional local puede jugar un rol muy importante debido a que se ha desarrollado estas interacciones desde el punto de vista de la observación que pueden tener los agricultores con respecto a cómo responden, valga la redundancia, sus cultivos. Y en ese sentido, en Valdivia existe una experiencia muy interesante, que es una huerta que está en la zona de Coyico, la cual fue levantada junto a una ONG, que se conoce como Huerta Herbolaria, y la Municipalidad de Valdivia, en donde hemos trabajado en conjunto para poder levantar un espacio, que era un sitio eriazo, el cual, luego de haberlo limpiado, pudimos reivindicar este espacio que antes era utilizado principalmente para delincuencia y drogadicción. Ahora se transforma en un espacio familiar en donde los vecinos de la zona y también de otras partes de Valdivia, e incluso llega gente de la costa, puede trabajar, puede cultivar sus alimentos basados en estos principios. Pero esto no es una experiencia aislada. Existen experiencias en distintas partes de Sudamérica, pero también en Estados Unidos, en California, en Berkeley, hay una experiencia muy interesante en donde la misma municipalidad tiene camiones especiales que van retirando los residuos orgánicos de restaurantes, por ejemplo, y en algunas partes de las casas, y los cuales llevan a un espacio que está dentro de la ciudad donde tienen una huerta comunitaria. Existen partes en otras partes en Europa, por ejemplo, en donde también esto ha avanzado muchísimo, en Francia, por ejemplo, en Alemania, en algunas partes de Rusia, incluso en Inglaterra, en donde, bueno, existen distintas formas de gobernanza de estos espacios, sin embargo, todos apuntan a poder reivindicar espacios en la ciudad que antes no se utilizaban para poder establecer este tipo de huertas agroecológicas. Y lo interesante es que no solamente esto contribuye con la seguridad alimentaria que tú planteabas anteriormente, sino que también con aspectos psicológicos. Hay varios estudios
científicos que demuestran cómo el trabajo con la tierra permite a las personas que lo hacen poder reducir sus niveles de ansiedad, sus niveles de estrés, poder enfocarse mucho más, tener un mayor sentido de pertenencia. Lo cual me parece a mí muy necesario hoy en día, sobre todo considerando los efectos que nos dejó la pandemia. De hecho, bueno, tuvimos casi 2 años encerrados y muchas de las personas, como estaban todos juntos en la familia, aprovechaban también de tener sus propios huertos en las casas, de producir sus propios alimentos. Y bueno, la gente, creo que en general casi todos, siempre les gusta poner alguna planta, ya sea ornamental, ya sea alguna hortaliza. Eso como que la gente lo aprecia bastante. Sí, y el tema que conversaba Mauricio, que yo también conocí, el del huerto agroecológico de Coyico, yo fui testigo de cómo la gente llegaba y cómo fue aprendiendo y cómo el trabajo comunitario genera redes, y también la gente estaba muy contenta, muy alegre. O sea, no solamente tú, como dice Mauricio, produces el alimento, sino que también te llenas de alegría y te genera un bienestar también emocional y psicológico. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia, Catrina? Sí, como lo mismo, como que la gente se alegra mucho después de estar en contacto con una huerta, ver crecer las plantas, es como una experiencia bastante linda. También quería agregar que, bueno, no todos tenemos la posibilidad de cultivar, y lo que podemos hacer como desde una mirada agroecológica es apoyar iniciativas que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, la cooperativa La Manzana, que está en el centro de Valdivia, ellos comercializan productos de pequeños productores, basados como en una alimentación local, de estación. Sí. Entonces también podemos apoyar como ciudadanos ese tipo de iniciativas, como nuestras decisiones también son políticas, y esa decisión de consumo puede cambiar también puede como cambiarnos el paradigma y consumir local y empezar a ver a los pequeños productores que tenemos alrededor de nuestra ciudad y apoyarlos también. Así es, valorando también lo patrimonial. Nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias hay muchas experiencias de todo lo que viene que tiene que ver con el patrimonio agroalimentario, no sé, los hongos, las papas de colores, las manzanas patrimoniales. Entonces valorar lo local y consumir lo local y producirlo también de una manera, Mauricio, ahí sustentable, sostenible, ¿no es así? ¿Es posible? Entonces yo te quería preguntar, ahí tú decías que hay cultivos o hay no sé, algunos vegetales, no sé cómo decirlo, que no se llevan con otros. ¿Tú podrías dar algunas recomendaciones a la gente? Si, no sé, quieres plantar algo, quieres sembrar algo, ¿cómo? Bueno. Algo que crezca como rápido, porque no sé, yo vi que por ejemplo en el huerto Coyico habían desde acelgas, lechugas, ahí cómo hacían, ustedes ponían cosas así, en vez de usar insecticidas, ustedes hacían algo como más... Claro, mira, lo que pasa es que es difícil para mí poder como dar una receta de qué puede ser, porque en realidad igual va a depender de lo que la gente quiera, del cultivo y todo. Pero, por ejemplo, algo que es como muy famoso dentro de la agricultura orgánica o dentro de la agroecología es mezclar plantas de tomate con albahaca. Porque la albahaca libera compuestos volátiles que repelen las plagas, como por ejemplo pulgones o mosca blanca. Hay también, basado en el conocimiento de agricultores, y que es algo que me gustaría probar en algún momento, cuando tenga un poco más de tiempo, es que una vez estuve con unos agricultores y me hablaban de que, bueno, como sabrán quizás los que nos están escuchando, el cultivo de la papa en el sur de Chile es afectado por pilmes, que es un escarabajo negro que se las come, ¿cierto? Y es bien complicado y todo. Bueno, hay unas experiencias de agricultores y que está basado en experiencias de la cultura mapuche, en donde utilizan plantas de ajenjo para repeler los pilmes. Entonces colocan plantas de ajenjo en las cabeceras de las camas de cultivo de papa y estos pueden espantar los pilmes. Sin embargo, hay una persona que me comentó que en realidad lo que ella hacía era que colocaba las plantas de ajenjo en un macetero. Y los pilmes no aparecen todos de golpe en el cultivo, claro, aparecen como manchones, ¿cierto? Como focos de esta peste. Entonces con los maceteros pueden ir moviendo las plantas donde están estos focos y así las van alejando y las van espantando, por decirlo así, a otros espacios. Lo importante es poder mantener diversidad en las huertas, porque la diversidad tiene un efecto de control de plagas que es desde 2 puntos de vista. El primero, cuando hay hartas plantas distintas, hay hartos colores distintos, claro, y hay hartas texturas distintas. Y los insectos, muchos de ellos, les cuesta reconocer a su huésped o a la planta que quieren atacar porque hay muchas plantas y muchos colores. Entonces hay una interferencia y entonces probablemente ni siquiera va a aterrizar en la planta porque no la ve.
Claro, ¿ya? está como camuflada. Camuflada, ¿cierto? Y por otro lado... Es muy interesante, Mauricio, Ah. y posible de lograr. Perdón. No. Por otro lado, es que lo encontré súper interesante. Ya, además. ¿Y? Y ese es un camino, ¿ya? Y el otro camino es agregar, por ejemplo, plantas que puedan generar flores que atraigan a insectos benéficos. Y hemos encontrado, en realidad, la literatura señala que hay distintos aspectos que se debiesen considerar para elegir estas flores, porque no todas las flores son capaces de atraer estos insectos. Por ejemplo, los lilium, que son plantas muy lindas, que les gustan mucho a la gente, lamentablemente no son capaces de atraer una gran cantidad, ni siquiera muchos enemigos naturales, ¿ya? Pero, por ejemplo, el perejil, la flor del perejil, Sí. la flor de la lechuga, la flor del alforfón, la flor de la caléndula, o de la lisum, o de la borraja, son plantas que actualmente estamos estudiando y que estamos tratando de ver la diversidad. ¿Cuántas especies llevamos? Llevamos como 380. 388 especies distintas. 388 especies distintas. Bueno, vamos a hacer después un ajuste, probablemente sea un poco menos, pero tenemos más de 300 especies de insectos. Claro. En un campo experimental, que es el campo de nuestra facultad, bueno, de la universidad, pero que ocupa nuestra estación facultad. experimental agropecuaria. Claro, Sí. justamente, que está a 2 kilómetros de la ciudad. Claro. Podríamos pensar que la ciudad tiene un efecto importante desde el punto de vista de la disminución de esta diversidad de insectos. Sin embargo, estamos encontrando 350 especies, 388 especies. Entonces, en ese sentido, nos demuestra cómo, a pesar de que sean ambientes que están muy intervenidos, con estas técnicas podemos nuevamente llamar a estos insectos, cosa que es muy relevante hoy en día cuando sabemos que hay algunos incluso que están planteando que tenemos un apocalipsis de insectos, es decir, que se están extinguiendo de forma masiva, que me parece muy bien que se ponga atención en las abejas, pero solamente son una parte de los insectos que existen en el mundo. Y muchos otros insectos contribuyen de muchas otras formas a nuestro bienestar humano también. Por lo tanto, estas técnicas que podemos ocupar las podemos aplicar tanto en sistemas de ciudad como también en sistemas rurales donde están estos campos con monocultivo, como hablaba inicialmente. Muy, muy interesante. Decían, por ejemplo, como lo que la gente generalmente coloca, tomate, albahaca, y algún ejemplo así como que, porfa, un tip, quizás si tienen ahí Catrina o Mauricio, como así como ustedes no lo hagan, así como que tengan un cultivo con otro que sí o sí no... Que no se llevan. No se llevan. O que por ningún motivo tienen que mezclar esos dos cultivos. A ver, ¿Existirá alguno? Pucha, yo creo que, como lo planteaba Mauricio, cuando uno tiene la suficiente diversidad en el huerto, tampoco hay alguno así como que, por lo menos en mi experiencia, que vea así como que se afecte negativamente, sino que la misma diversidad entrega como un equilibrio al sistema y no se afectan negativamente entre ellas. Es súper importante la diversidad, como Sí, dice. ahí está el equilibrio en el fondo. Ahora sí se podría agregar, por ejemplo, hay una rama de la ciencia que estudia las interacciones que existen entre plantas. Sí, Ujú. sí. Y esos efectos se conocen como efectos alelopáticos. Ujú. Entonces pueden haber alelopatías positivas o alelopatías negativas. Ujú. Y en el caso de la alelopatía negativa, nosotros también hicimos un estudio en donde evaluamos algunos cereales, como por ejemplo la avena y el centeno. Estas plantas tienen la característica de poder liberar al suelo mediante sus raíces estos compuestos alelopáticos que afectan el crecimiento de plantas. Por lo tanto, habría que tener cuidado en establecer este tipo de plantas, de estos cereales, con otras especies porque las podrían eventualmente afectar. Claro. En el estudio que nosotros realizamos, nosotros ocupamos estas plantas como cultivos entre hileras, es decir, que van entre medio de las hileras de un cultivo principal, que en este caso era garbanzo. Al generar este estudio, nosotros nos dimos cuenta que las plantas, la avena y el centeno, cambiaban la comunidad de las malezas. Es decir, se volvían menos diversas y al mismo tiempo disminuía su biomasa, es decir, crecían menos. Y por lo tanto pensábamos en ese momento que iban a tener un impacto positivo sobre el garbanzo. Ujú. Pero al parecer también afectaron al garbanzo. Oh. Entonces nos permitió darnos cuenta de que probablemente no es tan simple pensar de que porque estos cultivos alelopáticos han tenido buenos efectos en otras partes del mundo, van a tener los mismos efectos acá, porque las comunidades de plantas son distintas, el suelo es distinto, el clima es distinto. Como Sí, decía claro. Catrina, la diversidad es clave. Y en ese Estudiar sentido, todo el sistema Claro. en conjunto. y por eso estamos tratando de avanzar un poco en eso también. Sí, Catrina, ¿tú cómo defines que podrían ser, cuáles son los
principales desafíos en la agroecología y también para quizás los futuros profesionales. Ahí la pregunta para Mauricio, porque, o sea, con esto que ustedes están contando también es una invitación a los jóvenes, a los chicos, las chicas que quieran también estudiar agronomía, ingeniería de alimentos, con lo que se van a encontrar acá en la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Así que hay los desafíos ahí, como algunos, porque me imagino que serán muchos. Sí, igual yo creo que desde tu punto de vista, desde ese aspecto, igual Mauricio puede dar como una visión más amplia, pero dentro de la academia lo que yo vi como alumna es quizás desde también uno como alumno y también a los docentes como abrirse a estos nuevos paradigmas. Uno de repente se encuentra con muchas trabas que de repente son innecesarias porque estamos en nuevos tiempos. Hay que mirar los agroecosistemas desde otra perspectiva. Y en ese sentido siento que es súper valioso que existan profesores como Mauricio, como distintos profesores que se están sumando a la facultad y que entregan estas nuevas visiones más globales, más complementarias a los sistemas y no tan reduccionistas en ese sentido. Desde mi punto de vista, yo pienso que los principales desafíos están asociados con entender estas interacciones, porque la agricultura convencional, cuando se basa en estos monocultivos, es un paquete tecnológico que te entrega semillas, te entrega riego, te entrega pesticidas, te dice cómo cultivar, y eso probablemente se puede aplicar en muchas realidades y en muchas zonas. Sin embargo, cuando trabajamos con organismos vivos, con biodiversidad, las interacciones que se pueden dar ahí van a depender del contexto, y eso es algo que requiere de mucho conocimiento. Sin embargo, existe un conocimiento que es un conocimiento campesino, muchas veces un conocimiento también ancestral que ha sido pasado de generación en generación por algunas culturas indígenas, que también es muy, muy valioso y que también nos sirve muchísimo para poder entender estas interacciones, porque es un conocimiento que está basado en la experiencia. En ese sentido, el gran desafío, creo yo, es poder avanzar en la co-creación de conocimiento, en cómo podemos utilizar este conocimiento tradicional local que puede existir en un territorio, así como también el conocimiento científico que se ha desarrollado en estas áreas, el cual ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Y en ese sentido, si nosotros somos capaces de poder generar un diálogo entre ambos, podemos avanzar hacia procesos de transición agroecológica que implican el poder transformar sistemas agrícolas desde un monocultivo a sistemas más diversos. Pero ciertamente necesitamos llenar esta brecha de conocimiento, dado que existen muchas interacciones de las cuales todavía no sabemos. Uh-huh. Muy interesante, Mauricio, lo que tú dices, porque en el fondo cómo uno se va nutriendo del conocimiento local, del saber de las personas que han hecho estas prácticas a través de generaciones, y en el fondo no es nada nuevo, pero cómo la ciencia tiene que acercarse a los territorios para nutrirse de este saber y también para ayudar a mejorar ciertas cosas, pero no pensando que uno como que tiene la verdad absoluta. No, yo creo que eso no es la idea. Justamente, y de hecho es un muy buen punto. Porque ¿qué es la verdad? Es un constructo cultural que depende del tiempo en donde vivimos. Yo creo que las cosas han cambiado ahí, porque al comienzo era como no sé, como ciencia, como universidad, nosotros llevamos al territorio, y ahora lo que uno hace es nutrirse del territorio, de lo que hacen las personas, y la gente cada vez más quiere trabajar conjuntamente y co-construir los saberes, como tú estás diciendo también, conocimiento. Bueno, yo pienso que lo último nos habla también de una humildad. Y prefiero hablarlo desde la humildad y no desde la arrogancia, en el sentido de que esa humildad es la que nos permite poder escuchar a los demás. Uh-huh. Y no creer de que porque tuvimos la posibilidad de estudiar, de entrar a la universidad o de tener un doctorado, somos más que otras personas en realidad. Y esa empatía que se genera mediante esa humildad, desde mi experiencia, es algo que los agricultores valoran muchísimo y las personas en realidad valoran muchísimo, porque encuentran que somos personas y no somos científicos que estamos aislados en una atalaya del conocimiento que es inexpugnable y que nadie puede entrar. Y también es clave el rol que juegan los consumidores actualmente, también, ¿no es cierto? Como decía, hay muchos que prefieren consumir productos locales, muchos de ellos, lo que decía Katrina es interesante, porque lo de la certificación, ¿no es cierto? También es importante, ya comentaba Katrina. Sí, pues así es. Y vamos ahí como ya también
viendo cómo esto impacta en la formación, que es el objetivo también de este programa, la ruta de los alimentos, de dar a conocer cómo sería o cuáles serían el rol de los profesionales que nosotros formamos, agrónomo, ingeniero de alimentos. Mauricio, quizá preguntarte a ti también, tú como formador, ahora, cómo ves, y también como agrónomo, ¿cómo ves el rol de tu profesión? Y después acá. O sea, para mí, la agronomía es la profesión más importante del mundo, porque si no producimos alimentos no podemos hacer nada más. No, los médicos no pueden comer, los ingenieros no pueden comer, los médicos no pueden salvar gente, los ingenieros no pueden construir puentes, la gente no puede manejar autos, no pueden manejar camiones. Entonces, desde mi sesgo, claramente, porque estudié agronomía, De la camiseta superpuesta. creo que la agronomía es la profesión más importante del mundo. Y de ese sentido, los agrónomos tienen una responsabilidad tremenda. Hoy en día tenemos una gran cantidad de desafíos a nivel local. Y uno de los más grandes desafíos, creo yo, es cambiar esta cultura de la receta, en donde se recetan productos químicos, se recetan diversos manejos, sin ni siquiera saber cuál es el contexto local y sin saber ni siquiera cuál es el impacto que tienen. Ni siquiera saber si es que es necesario aplicar. Muchas aplicaciones de productos se hacen por calendario. Claro. Pero ni siquiera sabemos si realmente hay suficiente plaga o suficiente inóculo o suficientes malezas para aplicar. Y eso genera una gran cantidad de problemas. Entonces, para mí, el gran desafío y lo que intento hacer en mis clases es entregarle a los futuros agrónomos la capacidad de pensar, la capacidad de poder adaptarse a las condiciones locales y no pensar que es una receta. Si quieren una receta, vayan a una librería, se compran un libro de agricultura y ahí está. Claro. No vengan a perder su plata si quieren aprender una receta. Vengan a la universidad si quieren aprender a pensar, a darse cuenta de las cosas, a tener una visión propia y que no venga otra persona a decirle, oye, esto se hace así. ¿Y por qué se hace así? No, porque siempre se ha hecho así. Si fuera por eso, no habrían los cambios que hemos tenido recientemente en nuestra sociedad y probablemente seguiríamos con prácticas que son bastante, hoy en día, miradas bastante mal. Exactamente, sí. Sí, yo creo que lo fundamental ahí es como observar atentamente. Como dice Mauricio, no seguir una receta, sino que observar dónde nos encontramos, sus condiciones locales, sus condiciones de suelo, cómo los han llevado la gente que vive ahí, observar principalmente antes de actuar. Pues ha sido súper interesante. Catrina Meneses, agrónoma titulada de la Universidad Austral de Chile, y Mauricio González Chan, que es académico de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Y hoy nos han acompañado, Osvaldo, en esta ruta de los alimentos. Y Así como es. siempre tenemos un pequeño ping-pong, un juego que en tienen que responder ahí la otra, rápidamente. a Así prueba. que, Osvaldo, tú eres como el Sí, especialista. no, pero Esto no estaba en la Tranquilo, pauta. tranquilo. No, sí está. Son preguntas. Ajá. Pero acuérdense que las recetas no existen, no ordenamos que- Exacto, ahí está, no está todo escrito. Hay que observar. No, son preguntas como una especie de juego. ¿Ya? Dale nomás. Lo importante es que sean respuestas cortas, cortas. una palabra. Exacto, o sea, no necesariamente una palabra, pero que sean cortas. ¿Ya? ¿Quién empieza? Yo Ya, empiezo. Catrina primero. Entonces, dice así. Catrina, cultivo favorito, La caléndula. la caléndula. ¿Agrónomo, científico o persona que admires? En general, ahora estoy leyendo un libro de Vandana Shiva con María Mies que se llama La praxis del ecofeminismo, que es un muy buen libro, así que lo recomiendo. Bueno, quizás hobby o pasatiempo. Fotografiar, saco fotos. Ah, mira, de ahí quizás también de los mismos insectos con los que Sí, trabajan. de hecho también he sacado muchas fotos de los insectos, también me motivó eso también, al trabajo que estoy llevando, así que Ahí se ve algo se va a hacer ahí. beneficiado, utiliza el tiempo. Mauricio, siguiente, lo mismo. ¿Cultivo favorito? Alforfón, Alforfón. ¿Científico o persona que admiras? los agricultores, ¿Hobby o pasatiempo? hacer tai chi, Mira, interesante. ¿Un buen agrónomo es? una persona que tiene la mente abierta. ¿Catrina? Sí, una persona que está dispuesta a aprender. ¿Y ahora los dos? Esta pregunta es para los dos y la responden. ¿Dónde se estudia agronomía e ingeniería en alimentos? En la En la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en este programa, La Ruta de los Alimentos.
Estamos muy, muy contentos de que hayan venido. Es un tema muy interesante, el tema de la agroecología y el nuevo paradigma. Así que, Mauricio, gracias por venir y por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio de poder compartir estas ideas. Muchas gracias, Catrina, igual por acompañarnos. Muchas gracias igual por la invitación. Y también a todas las personas que nos escuchan de las distintas plataformas con hoy día agroecología hacia un nuevo paradigma. Sí, agradecer a César Peña que nos acompaña también aquí en todo lo que es soporte técnico. Se nos olvidó decir en un programa, pero perdón, lo siento. Así que, bueno, Osvaldo, estamos ya preparados para el próximo programa. Ahí les vamos a ir comentando a través de nuestras redes sociales. Visiten nuestra página web www.agrarias.watch.cl y también para los que estén interesados en nuestras carreras, admisionfcaa.uach.cl. Ahí está toda la información y en Instagram que nos sigan en Instagram, también. Agronomía, Ingeniería en Alimentos. Y Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Así que muchas gracias y hasta pronto. Y así terminamos esta ruta de los alimentos. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.uach.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH.